¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy estaremos revisando el módulo de duelo, una condición muy importante y donde es necesario siempre acompañar a las personas desde una manera eficiente y adecuada. Mi nombre es Cecilia Ojeda, soy psicóloga de formación, tengo una maestría en psicología de las adicciones y actualmente trabajo en la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, como subdirectora regional sur. Y bueno, pues como les comentaba, vamos a hablar respecto de este tema tan trascendente e importante que ningún ser humano está alejado de él, que es el duelo. Es importante considerar que el duelo es pensado como un sufrimiento emocional que sentimos las personas después de haber tenido una pérdida. Y generalmente la mayoría de las reacciones que tenemos cuando estamos sometidos a una pérdida remiten espontáneamente, es decir, van a ir atenuándose poco a poco, desapareciendo en la medida de que transcurre el tiempo y vamos generando nuestro propio proceso de cotidianidad, ¿no? Sin embargo, la intensidad y la duración de los síntomas pueden generar la búsqueda de atención. Hay ocasiones en que el tema del duelo puede ser de un impacto muy grande, que la persona puede tener alguna incapacidad importante, puede dejar de ir a trabajar, de alimentarse, de dormir, ¿no? Entonces, a pesar de esta complejidad, sabemos que es un proceso que esperamos una vez que tenemos una pérdida, sabemos que es esperado que podamos sentirnos enojados, dolidos, incluso cuestionándonos por qué pasa esto en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que será algo doloroso y que en algún momento puede ser incapacitante. De alguna u otra manera, siempre hemos tenido la oportunidad de estar cerca de alguna persona que atraviesa una condición de duelo o incluso nosotros mismos hemos atravesado por condiciones de duelo de las cuales hemos tenido que ir considerando distintas acciones para salir avante de esta situación. En este sentido, como en muchas otras condiciones que ustedes han visto con anterioridad, es muy importante poder evaluar. Siempre hacer una evaluación de cualquier tipo de padecimiento será un eslabón muy importante y algo que nos permitirá con mucha claridad poder identificar si lo que estamos haciendo es lo adecuado, ¿no? Entonces, para saber cómo atender a alguna situación, a alguna condición, es importante poder evaluarla. Y uno de los puntos importantes de evaluación que pudiésemos considerar es esta pregunta que pareciera tan básica, ¿no? Que es, ¿ha sufrido la persona una pérdida importante últimamente? Y habría que considerarnos plantear las siguientes preguntas. Si ha perdido o ha tenido alguna pérdida importante, será importante preguntarle cómo le ha afectado esta situación. Saber si ha perdido parientes, si ha perdido amigos, incluso tal vez si está en alguna situación de desastre o ha perdido su casa, ¿no? Si tiene un tema incluso tal vez como económico, si a lo mejor también ha perdido su trabajo o medio de subsistencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, a lo mejor tal vez perdió condiciones respecto de su comunidad, no está en este momento en su comunidad, como por ejemplo con las personas que se encuentran en algún estatus de migración, ¿no? O sea, perder ese soporte de comunidad que tienen es en sí mismo también un proceso de duelo, ¿no? Y será muy importante preguntarle a la persona cómo le ha afectado la pérdida, ¿no? Incluso hoy de manera muy desafortunada, pero que a veces incluso es necesario preguntarlo, ¿no? Si han desaparecido algunos parientes o amigos, ¿no? Hemos visto de manera desafortunada que estas desapariciones, pues bueno, se han vuelto como un escenario constante. Entonces, si se dan cuenta, es muy adecuado preguntar cómo es que le afecta, qué ha perdido. Y aquí tendríamos que considerar que la pérdida no necesariamente es algo
con un vínculo familiar o de amigos, lo veíamos, puede ser casa, puede ser dinero, puede ser trabajo, incluso puede ser eh, alguna mascota de compañía, ¿no? Es importante considerar que el duelo puede ser vivido de distintas maneras y de condiciones relevantes para cada una de las personas, ¿no? Porque la representación será diferente, no necesariamente porque pueda ser una mascota de compañía, deja de ser menos impactante que aquel que ha perdido a un amigo. Entonces, me parece que es muy importante cuando nosotros preguntamos acerca del sufrimiento, poder dejarlo como esta parte de las preguntas abiertas para saber cómo es que la persona se está cuestionando esto, cómo le ha impactado y permitir la libre expresión será algo que nos dará la posibilidad de identificar con mucha claridad en un proceso de evaluación. Otra de las preguntas que sería muy importante considerar para complementar nuestra evaluación es si ha sufrido una gran pérdida en los últimos 6 meses y presentaría alguno de los siguientes síntomas. Entre estos, por ejemplo, está sentirse triste, ansioso, enojado, desesperado, afligido, por supuesto, y una preocupación por la pérdida. También es probable que haya algunos recuerdos intrusivos, que si fue alguien cercano tenga imágenes de la persona difunta y pensamientos asociados con esa persona, ¿no? En algunas consideraciones también puede darse la pérdida del apetito, la pérdida de energía, sentir que no tenemos mucha energía para hacer las actividades. Podemos tener algunos trastornos del sueño, es decir, o la persona está durmiendo demasiado o puede tener problemas para poder conciliar el sueño, ¿no? Tener una falta de concentración constante en nuestras actividades. Hay algunas ocasiones en que se puede tender al aislamiento social y también a estar retraídos, ¿no? Entonces, es como bien importante que podamos identificar estas condiciones en las personas. También preguntar si de manera, digamos, un poco abrupta han tenido dolencias físicas sin alguna causa médica aparente, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza, alguna molestia generalizada, dolores estomacales, palpitaciones, ¿no? Es muy importante poder identificarlo porque este gran escenario del duelo no solamente tiene este contexto emocional, sino también físico que es importante atender, ¿no? Eh, Parte de lo que tenemos que considerar es que también hay algunas reacciones ante el duelo que son muy normales en el entorno cultural. Por ejemplo, este reporte en el que alguna vez hemos escuchado como que oímos a la persona difunta o que la vimos en sueños, ¿no? Son estos escenarios que nos permiten enfrentar la pérdida de manera, pues tal vez un poco sistemática y adecuada en la que vamos asimilando la pérdida, ¿no? Entonces, estas reacciones son normales en nuestro entorno cultural, ¿no? De repente es como casi estoy escuchando su voz o me desperté y la vi o lo vi en sueños, entonces es muy importante que consideremos estos elementos que hemos visto como un escenario esencial, ¿no? Entonces, es muy importante considerar que parte de estos síntomas pueden estar ahí presentes y que es necesario no perderlos de vista. Y en este sentido es muy probable que haya síntomas importantes de duelo si se cumplen algunos de estos criterios, ¿no? Una o más pérdidas en los últimos 6 meses aproximadamente. ¿Recuerdan la que vimos anteriormente? Estos síntomas de tristeza, irritabilidad, algunos dolores físicos. Si cualquiera de estos síntomas anteriores que hemos revisado, si comenzaron después de una pérdida y fueron de manera abrupta. Si además tenemos una dificultad notable con el funcionamiento diario a causa de los síntomas, ¿no?
más allá de lo esperado en el contexto cultural en el que nos desarrollemos, ¿no? O que incluso empecemos a solicitar ayuda para poder aliviarlos. Porque lo cierto es que también tenemos que considerar y entender que una vez que pasamos por un duelo, pues va a haber varios momentos complicados y difíciles, pero que bueno, de alguna manera, incluso en nuestro contexto cultural es esperado, ¿no? Es esperado que estemos tristes, que tal vez algunos días no podamos concentrarnos, que nos dé menos hambre de lo común o que incluso podamos comer mucho más de lo que estábamos comiendo. Hay un momento en el que eso es esperado. Cuando estas reacciones van más allá de esta cuestión que culturalmente estamos esperando que se dé, es muy importante que lo tomemos en cuenta porque entonces eso nos está hablando de que hay un elemento que requiere de un apoyo y de una atención diferente. Entonces, en este contexto que hemos revisado, si se dan cuenta, es muy importante no preguntar si la persona ha tenido una pérdida en los últimos 6 meses, ¿no? Si presenta alguno de los síntomas que hemos reportado, ¿no? Y si esto lo cubre, entonces es importante empezar a considerar qué va a suceder con el siguiente paso, que es el manejo. Cuando hablamos del manejo, es sumamente importante que consideremos que aunque tengamos un esquema básico de cómo manejar esta situación, es muy importante que no quitemos de nuestra vista esta gran posibilidad que sería un poco como ser un sastre, ¿verdad? El duelo va a tener diferentes reacciones en las personas. Ya lo veremos ahorita un poquito más adelante, incluso poder pensar a aquellas personas que lloran pues de manera recurrente, a aquellas que no lloran, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos manejarlo? Pero mucho del manejo tiene que ver con el contexto bajo el cual estemos considerando nuestra intervención. En este sentido, un punto muy importante del plan de manejo básico es tratar de brindar apoyo psicosocial. ¿No? ¿Cómo podemos empezar a generar un proceso de ayuda psicosocial o de apoyo psicosocial? Y tal vez este sea el punto angular, creo yo, de muchas intervenciones. Escuchar atentamente a la persona. Incluso en este sentido, no obligar a la persona a conversar. Eso será muy importante. La escucha tendrá que ser constante, activa, ¿no? Incluso a veces el silencio puede incomodarnos un poco y en este sentido tratamos de generar alguna plática, alguna charla, pero en muchas ocasiones si damos la posibilidad al silencio, puede ser que este silencio también nos esté hablando de algo. Por eso es muy importante escuchar de manera detenida y atenta a la persona, ¿no? Preguntarle acerca de sus necesidades o de sus inquietudes, ¿no? Preguntarle qué lo haría sentirse mejor, ¿no? ¿Por qué estaría inquieto? ¿Qué necesita para poder avanzar, ¿no? ¿En qué podríamos ayudarle? Sin llegar de manera directa con una lista de cosas que hacer para que se sienta mejor. Entonces, la primera cuestión sería escuchar y después preguntar acerca de lo que necesita y de lo que le inquieta. Ayudarla también a obtener acceso a los servicios y a conectarse con su familia o algunas otras fuentes de apoyo social. Eso es sustancial. El soporte se vuelve muy importante porque podríamos pensar que tal vez en este contexto de las pérdidas, el momento más difícil es cuando se da la pérdida o cuando nos dan la noticia de que algún familiar ha muerto, ¿no? Pero lo cierto es que poniendo este ejemplo de la muerte, cuando se da este escenario, la persona tiene mucha gente a su alrededor. Desde que están yendo a su casa, todos los rituales que hay alrededor,
Pero una vez que la persona ha sido cremada, enterrada según sus creencias, ¿no? Viene un paso muy importante, que es empezar a vivir de nueva cuenta sin la persona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pensar que el apoyo no necesariamente tendría que estar completamente vinculado en ese preciso momento, sino más bien en todo el momento que viene de manera posterior. Es donde la persona va a buscar o va a necesitar de un apoyo muy importante, ¿no? Porque entonces empezará a tener de manera mucho más clara contacto con la realidad de lo que será su vida hoy sin esa persona a su lado, ¿no? Dentro de este apoyo psicosocial del que estamos hablando, es muy importante que podamos proteger a la persona contra cualquier daño adicional. Es decir, que podríamos identificar con claridad si tal vez hubiera alguna condición de pensamiento suicida, de conducta suicida, ¿no? O incluso estas cuestiones en las que tal vez de repente no sea tan adecuado que esté al volante, ¿no? Tratar de poder ver en este gran plan básico que la persona puede estar protegida ante cualquier daño adicional. Por eso es muy importante tratar de acercar y conectar tanto los servicios como otras fuentes de apoyo social, incluso con su familia. Otra de las condiciones del plan de manejo básico que podría estar en nuestro segundo momento, en un segundo paso, sería el poder validar las emociones y nombrarlas. Esto pareciera simple, pero es muy importante. Es necesario saber qué sentimos para poder considerar qué hacer con lo que sentimos. Si yo no puedo ponerle un nombre a lo que siento, no voy a tener la claridad de saber qué hacer para remediarlo. Por lo tanto, a veces podríamos pensar, es que estoy enojado, pero el enojo también tiene un espectro. Puede ser que yo esté molesta, que me sienta irritable, que esté enojada o que ya esté en un nivel de ira. Entonces, si se dan cuenta, el propio enojo tiene una gama de escalas. Entonces, es muy importante que las personas puedan nombrar las emociones que sienten y que cuando estamos en contacto con las personas es muy importante validar lo que están sintiendo, ¿no? Incluso si nos hablaran de culpa, es muy importante considerar, ¿no?, que se puede validar, porque esa sensación es la que está viviendo en ese momento, ¿no? Y a veces cuando se habla de estas condiciones, generalmente lo primero que hay es, no, no fue tu culpa, ¿no? Tal vez no lo haya sido y para el resto de las personas lo sea. Sin embargo, la persona está expresando esta emoción y es importante validar la presencia de esta emoción en la persona. Una vez que podemos nombrar las emociones que están alrededor, es bien importante que podamos también darnos cuenta de si pudiésemos identificar una negación temprana por parte de la persona. Frases como esto no está sucediendo, esto no está pasando, porque generalmente esto pues puede generar cierto grado de incredulidad, pero también un escenario de desorganización en la persona. Entonces es muy importante que identifiquemos si tenemos esta condición de negación temprana, porque esto en un escenario de semáforo tendría que ponernos en un semáforo amarillo para poder estar en contacto con esta persona, para poder tratarle de dar un apoyo, soporte, también que podamos regresar esa negación temprana con su entorno familiar para que pueda estar seguro, ¿no? Otro de los puntos importantes en este manejo básico es súper necesario que evitemos dar falsas esperanzas o información incorrecta, ¿no? Es muy, muy importante que si nosotros no tenemos la información clara, es mucho más adecuado pedir unos momentos, unos segundos, un tiempo,
verla en otro momento, pero tratar de evitar información incorrecta, ¿no? Porque evidentemente la persona estará buscando respuestas a sus preguntas y si nosotros damos alguna información incorrecta, pues bueno, no necesariamente va a ayudarle. Incluso, por ejemplo, pensemos en aquellas personas que son pues cuidadores o acompañantes de pacientes con alguna enfermedad terminal, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, va a estar bien, es muy importante tener cuidado porque eso sería un poco una falsa esperanza, ¿no? Tal vez cuando alguien tiene un diagnóstico de cáncer en un nivel 4, ¿no? Donde están esperando ya, pues prácticamente, o están iniciando un proceso de agonía. Entonces, estas condiciones son bien importantes que evitemos esta, pues a veces un poco como esta necesidad humana que tenemos eh, de poder pensar que las cosas van a estar mejor, ¿no? Entonces, sí, pero es importante dar esa falsa esperanza o esa información incorrecta. Es importante, además, poder orientar a la persona a que este tipo de reacciones que está sintiendo son comunes después de una pérdida. Y en este sentido es muy importante explicarle que las personas pueden reaccionar de diferentes formas después de una pérdida importante. Algunas mostrarán sus emociones de manera muy fuerte y otras no lo harán, ¿no? Y aquí era esta partecita que yo les comentaba hace unos minutos, ¿no? Llorar no necesariamente significa ser débil, ¿no? Y podría ocurrir que las personas que no lloran incluso puedan tener un dolor emocional tan fuerte como las que sí lo hacen, ¿no? Pero que van a tener diferentes formas de expresarlo. Y esto es como muy importante poder orientar, porque la persona ya está atravesando una pérdida, pero al momento de atravesar una pérdida, también convive con su entorno, con su familia, y a veces no necesariamente la respuesta que ven les permite poder entender lo que está sucediendo, ¿no? A veces incluso pues de manera un poco abrupta, abierta e injustificada, se pudiese pensar como decir, "Ah, no, mira, pues es que se ve súper tranquilo, ¿no? O está muy tranquila, no llora. Eso no quiere decir que no la esté pasando mal o que tal vez está tratando de guardar un poco la compostura porque es lo que requiere en este momento, ¿no? Entonces, estas cosas son bien importantes, pues poder orientar a las personas, ¿no? Para saber que no hay una manera en la que uno explique, ah, bueno, sí llora, sí le duele, no llora, no le duele. No, las personas van a tener diferentes formas de manifestar su enojo, su ira, su frustración, ¿no? Y como lo veíamos en algunas diapositivas anteriores, validar es muy importante y poder considerar que esto es parte de ese contexto le va a ayudar a la persona a que pueda también ir analizando en dónde se encuentra, que es como lo esperado, cómo puede reaccionar ante esto. Y en este mismo sentido, en algún momento del proceso de duelo es posible que se pueda pensar que el dolor, bueno, que se pueda pensar y que se pueda sentir que el dolor y la tristeza están siendo muy, muy grandes y que nunca van a desaparecer, ¿no? Sin embargo, es muy importante comentar que en la mayoría de los casos, este tipo de sentimientos se van atenuando con el tiempo, ¿no? Poco a poco irán un poco como remitiendo, ¿no? Se irán apaciguando, la persona podrá estar un poco más tranquila, ¿no? Incluso a veces, por algún tiempo, la persona puede sentirse bien y de repente puede tener algo que le recuerda o puede volver a tener una pérdida y se puede volver a sentir tan mal
como al principio, no se puede ser que sea una fecha del aniversario, ¿no? Entonces, estas cosas son completamente normales y es bien importante poder explicárselo a las personas, ¿no? Y que en la medida de lo posible estas experiencias se van a tornar menos intensas y menos frecuentes conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Sin embargo, que sean menos intensas y menos frecuentes no quiere decir que sean menos importantes o que no sean importantes, como lo veíamos al inicio del manejo básico, que tenía que ver con validar las emociones de las personas, ¿no? Eh, y algo que vale mucho la pena que podamos considerar es que no hay ninguna manera ni buena ni mala de poder sentir el duelo, ¿no? Eh, Puede haber momentos en que las personas estén muy tristes y otros incluso en los que se pueda divertir. Incluso puede ser que se esté divirtiendo y que de repente se sienta culpable por divertirse en ese momento. Y tal vez está bien, ¿no? O sea, porque viene de un momento de tristeza, de duelo, en donde incluso culturalmente eh, puede ser incluso hasta un poco penado, ¿no? Pensar, híjole, y tú estás muy divertido si tu papá se acaba de morir hace 7 meses, ¿no? Pero a pesar de la pérdida del papá, eso no necesariamente implicará que no pueda volver a reír, que no pueda pasar un buen tiempo. Sin embargo, eso es bien importante, que podamos mostrarle a las personas que no hay una manera ni buena ni mala de sentir el duelo. El duelo se va a ir manifestando en diferentes momentos en nuestra vida. Puede ser que tengamos momentos, semanas, meses de sentirnos un poco mejor y que de repente algo pase y entonces yo me sienta muy triste, ¿no? O que vuelva a sentirme como la primera vez, ¿no? O que incluso puedan pasar, esté en una celebración de 10 años del fallecimiento de alguien y que de repente yo pensaría que no me dolería de la misma manera y me recuerda estas condiciones. Entonces, es muy importante saber que no hay una manera ni buena ni mala de sentir el duelo. Las personas atraviesan el duelo de la manera en la que van a atravesarla. No, no hay una regla para decir esto es bueno, esto es malo. Poco a poco irán identificando, viendo sus emociones, con el pasar de los días irán definiendo estas condiciones. Ahora, hay una población bien importante de la cual no podemos dejar de lado y estos son nuestros adolescentes, ¿no? Es súper importante también poder acompañarlos. Sin embargo, es sustancial que consideremos que en la adolescencia la expresión emocional es mucho más intensa y se vive desde un lugar muy complejo. Entonces, a veces podríamos pensar, no, pues es que este chico ni le importa, ¿no? O ya quiere irse, ya quiere salirse y no ve por lo que estamos atravesando, ¿no? Generalmente los adolescentes pueden tender al enojo y al aislamiento, ¿no? Eh, y a veces son incluso como a los que menos se les considera en el escenario del duelo. Pensamos que están como en otra condición, que no están conectados con la vivencia que están teniendo, ¿no? Y aquí es súper importante que les informemos de todo, aunque no tengamos la respuesta que esperábamos. Si algo está sucediendo, es importante compartirlo con ellos, ¿no? Aunque su expresión vaya a ser intensa, aunque podamos pensar que se enojen o se aíslen, una condición muy importante de respeto, de comunicación, será con compartir y con informar de lo que está pasando. Algo que es sumamente importante es tratar de que los adolescentes mantengan contacto con su red de apoyo y también los familiares, los cuidadores de los adolescentes. Es muy importante mantener este contacto con la red de apoyo de los adolescentes, ¿no? Saber con quién está, qué le puede decir al mejor amigo, tal vez tiene un muy buen vecino con quien intercambia algunos juegos
o con quien juega en línea, pero a pesar de estar en la misma casa. Entonces, es muy importante considerar que los adolescentes van a tener una necesidad diferente y que en ese sentido también tenemos que tratar de aproximar cosas distintas con un tema de mucho más cuidado, pero no necesariamente de intrusión, ¿no? Porque además los adolescentes pueden ser poco empáticos, ¿no? Por lo que es difícil entender la dimensión de lo sucedido, ¿no? Y generalmente puede ser que tiendan a emplear algunas conductas desadaptativas y que esto a su vez nos pueda generar como pues un tema emocionalmente desafiante, ¿no? Es decir, como estoy teniendo como mi pérdida y además tengo que estar pendiente de esta condición y que se pueda hacer complejo. Entonces es muy importante en el escenario de los adolescentes considerar que la expresión generalmente es más intensa, que puede haber una tendencia al enojo y al aislamiento, que hay que brindarles la información de lo que está sucediendo, tratar de tener un contacto con su red de apoyo y siempre considerar que a veces no siempre vamos a tener la mejor empatía de su parte, pero que eso no implica que las cosas estén bien y que eso nos haga alejarnos, sino tratar de estar cercanos con este escenario de respeto. Dentro de este escenario del manejo básico, es muy importante que consideremos el aspecto físico. Es necesario que pensemos en el tema de la alimentación. ¿Qué pasa con el tema del descanso, ¿no? ¿Qué está pasando con el sueño? Aprender a descansar. Creo que a veces incluso podemos tener la sensación de que dormimos, pero no necesariamente descansamos, ¿no? ¿Qué pasa si estamos teniendo insomnio, ¿no? A veces tenemos esta condición de insomnio y entonces tenemos insomnio y ya prendemos la tele o tomamos un libro o a lo mejor fuimos por un poco de agua y lo regresamos a la cama. Es muy importante que pensemos en algunas condiciones de higiene del sueño, ¿no? Es decir, que si voy a encender la televisión, pues bueno, tal vez no encender la del cuarto, sino tal vez me puedo trasladar a la sala donde haya otra televisión, pero considerar estos escenarios de higiene del sueño que son importantes. Mantenerse activo sería otra de las condiciones básicas dentro de este escenario, como las actividades lúdicas, ¿no? Tal vez si alguien le invita a una caminata, si a lo mejor había empezado a correr, poder tratar de retomarlo será importante. Tratar de abandonar un poquito el tema de los malos hábitos, cuidar la alimentación, dormir un poco más, tratar de generar algunos escenarios de respiraciones profundas, ¿no? Y tal vez este último punto que ustedes ven ahí, dice consentirse, ¿no? No sé, por ejemplo, podría ser salir en la medida de lo posible. Tal vez habrá algunas personas que para ellos consentirse sea, bueno, pues hoy voy a tener un domingo en pijama con palomitas, ¿no? Quisiera hacer esto. Entonces, cada uno de nosotros podemos identificar cuál es esa manera de consentirnos. Y así como podemos identificarlo nosotros, es importante ayudarle a la persona a que pueda identificar. A veces hay pequeños pasos que pueden traer tranquilidad, que pueden tener ciertos destellos de felicidad en un escenario muy oscuro. Entonces, es como muy importante ayudarle a la persona a que pueda identificar, digamos, como que estas pequeñas victorias, ¿no? O sea, el hecho de poder dormir bien, de descansar, de haber visto una película de manera tranquila, ¿no? Entonces, estas cosas se van volviendo importantes también en el escenario del cuidado físico. Respecto al cuidado emocional, ¿no? Siempre es muy importante y además es muy esperado tener ciertas emociones y sensaciones alrededor del proceso de duelo. Parte del tema del cuidado emocional podría estar fundamentado en el apoyo en amigos, en familiares o en vecinos, ¿no? Incluso a veces estos rituales que tenemos al menos en nuestra cultura, como lo es sí, el rezo, el rosario, la posibilidad de entrar en contacto con alguien más, incluso hoy en este escenario de pandemia,
que en algún momento nos llevó a la posibilidad de decir, bueno, podríamos tener un rosario de manera posterior, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Ahí otra parte del escenario en el cuidado emocional es una lista de las redes de apoyo, desde recibir llamadas, tener una condición de condolencia, aprender a solicitar apoyo, recurrir a grupos, cambios en casa, ¿no? Si hay señales de alarma para acudir a algún servicio médico o alguna condición psiquiátrica, es muy importante que podamos considerarlo, ¿no? Es súper necesario esta parte del cuidado emocional. ¿Qué pasa ahora con el cuidado psicológico? Es muy importante que pensemos que un punto crucial es no exigirse a nivel intelectual, ¿no? Nuestra memoria puede verse un poco afectada y generar cierta frustración cuando estamos atravesando, por este tipo de condiciones. A veces puede ser que me cueste trabajo eh, pues recuperar cierta información, que no esté viendo o pudiendo recordar con claridad o que me cueste más trabajo de lo habitual. Esta parte es muy normal en este tiempo y nos puede generar frustración, ¿no? Entonces, a veces algo que nos ayuda a poder calmar esa frustración, pues será la parte de saber que esto es algo por lo que puede atravesar la persona, ¿no? Hay que tratar de evitar un exceso de información, ¿no? A veces eso es muy importante, ¿no? A veces tenemos un exceso de información del pasado inmediato, del presente y del futuro inmediato, es decir, y qué pasó y cómo fue y qué sucede y entonces qué está pasando ahorita, qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, estamos también como muy, muy angustiados, ¿no? Por eso es muy importante poder considerar, cuando estamos atravesando un proceso de duelo, es muy importante tener objetivos a corto plazo, tratar de ir avanzando poco a poco, ¿no? A veces incluso tener un buen día puede ser un buen objetivo a corto plazo, ¿no? Tratar de dormir, de sentirme descansado, tal vez no necesariamente de no llorar, pero incluso si a lo mejor estuve llorando todo el día y al siguiente día logré reducir en unas 2 o 3 horas el llanto, dormir mejor, eso quiere decir que estoy tratando de hacer estas condiciones de autocuidado, ¿no? Algo que es sumamente así crucial es poder considerar que nunca será bueno tomar decisiones permanentes con emociones temporales. Esto que está sucediendo en este momento por el cual estoy atravesando una situación de vida difícil, compleja, a veces llegan momentos en los que tenemos que tomar decisiones que van a afectar no solamente el futuro a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Entonces, a veces vale mucho la pena que podamos considerar que podemos tomar un pequeño espacio para poder encontrarnos mejor y entonces tratar de tomar la decisión con la mejor información, en el mejor estado de ánimo posible y tratando de analizar algunas consideraciones, ¿no? Eh, Otra de las condiciones muy importantes en el cuidado psicológico a veces tiene que ver con estas cuestiones de tratar de deshacerse inmediato de las cosas de las personas que han fallecido, ¿no? No hay por qué, no hay una prisa. Si después de un mes todavía no podemos acomodar en una caja o no nos hemos dado a la tarea de poder incluso sacudir el closet, ¿no? No es algo negativo. Tampoco hay una regla que diga que eso tiene que estar hecho en 15 días, en 20 días, ¿no? Tomará su tiempo y seguramente la persona encontrará la mejor manera y el momento de hacerlo cuando éste se presente, ¿no? En algunas ocasiones incluso vale la pena que podamos sugerir algún proceso de literatura para la superación del duelo, ¿no? Pueden ser útiles. Tenemos una gran variedad
de literatura que pudiese estar ahí dispuesta para que se le pueda hacer frente a una condición de duelo y de la cual podríamos echar mano. Y creo que sería muy importante dentro de este manejo básico, es muy importante que consideremos que hay algunas cosas que valdría la pena no decir. Dentro de ellas, por ejemplo, ya no estés triste, esta parte de las cosas pasan por algo, tienes que ser fuerte, ya no llores, ánimo, tienes que estar bien por tal, ¿no? Sal, distráete, la vida sigue. A veces este tipo de afirmaciones, lejos de poder apoyar a la persona a identificar, a validar su emoción, lo que trata de hacer es sacarlas de manera abrupta, rápida, ¿no? Y el duelo tiene que ver con eso, con que podamos identificar, podamos validar, podamos reflexionar qué es lo que estamos sintiendo. Nuestra vida seguramente no volverá a ser la misma. Por eso, estas otras frases como resígnate, así es la vida, así lo quiso Dios, ¿no? Ya no pienses en eso, ya estaba muy enfermo o enferma. Incluso a veces, cuando las personas han estado enfermas, tienen alguna condición terminal, no necesariamente eso va a implicar que sea sencillo, ¿no? Incluso aunque pudiésemos pensar que se trabajó la posibilidad de la pérdida, ¿no? Bueno, cuando la muerte llega, pues deja un escenario inminente e incluso abre una gran gama emocional respecto de cómo vamos a, a responder ante esa situación, ¿no? Entonces vale mucho la pena que consideremos estas frases que están aquí, ¿no? Que las quitemos un poco de nuestra, pues como de nuestro diccionario emocional, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y que tal vez el apoyo estaría mucho más en función de te escucho, qué necesitas, cómo puedo ayudarte, entiendo lo difícil que está haciendo, más allá de tratar de que esto termine lo más pronto posible, porque evidentemente terminará, pero requeriremos de algún tiempo importante para que eso suceda. Y además me parece que un tip básico que podríamos considerar es cuando nosotros hemos atravesado una situación de duelo, ¿qué era lo que hubiésemos esperado de las demás personas? Esta condición es algo por la que todos hemos atravesado en nuestras vidas y a veces el primer gran escenario es la empatía. La empatía nos va a permitir escuchar, identificar, validar y apoyar en las necesidades de las personas. Bueno, pues este sería esta revisión respecto del duelo y nos despedimos hasta el siguiente módulo. Muchísimas gracias por su atención.